La pelea entre Nigel Benn y Gerald McClellan es recordada como una de las contiendas más intensas y polémicas en la historia del boxeo. Este enfrentamiento tuvo lugar el 25 de febrero de 1995 en el London Arena, en Londres, y fue un combate por el título de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Ambos púgiles eran conocidos por su poder de golpe y agresividad en el ring, lo que auguraba una pelea emocionante y repleta de acción. El hecho de que más de 10.000 espectadores asistieran al London Arena y que cerca de 13 millones de personas lo vieran por televisión demuestra la gran atención que recibió este enfrentamiento. La figura del árbitro francés Alfredo Azaro y su comunicación a través de señas añadió un elemento único a la pelea. Gerald McClellan, apodado G-Man, era un boxeador estadounidense que venía de una racha exitosa de victorias por nocaut. Su estilo agresivo y su habilidad para noquear a sus oponentes lo convirtieron en un contendiente temible en la división de peso supermediano. Nigel Benn, conocido como The Dark Destroyer, era un boxeador británico que también tenía una reputación de agresividad y poder en sus golpes. La pelea entre Benn y McClellan se consideraba una de las contiendas más emocionantes y peligrosas en el mundo del boxeo en ese momento. Desde el primer asalto, la intensidad de la pelea fue palpable. McClellan, conocido por su poder de golpe, logró derribar a Benn en cuestión de segundos, mostrando su agresividad y determinación. Sin embargo, Benn demostró su resistencia al recuperarse del golpe y continuar la pelea con valentía. En el tercer asalto, Benn encontró una apertura para asestar un uppercut de derecha que impactó a McClellan, quien mostraba signos de debilidad. De manera sorprendente, en el séptimo asalto, McClellan demostró una renovada energía al moverse apoyándose en su pie frontal durante gran parte del asalto, lo que le permitió ganarlo, aunque fuera debido a esta táctica singular. McClellan repitió esta táctica al inicio del octavo asalto. La audiencia observaba con asombro mientras un derechazo recto, seguido de una combinación del púgil estadounidense afectado, causaba estragos en Benn. Como es característico de él, Nigel reaccionó de manera desesperada para contraatacar, pero la derrota parecía inevitable. Benn intentó lanzar un fuerte gancho de izquierda, pero falló y terminó en el suelo. En ese instante, McClellan seguramente deseaba que su valiente y herido contrincante permaneciera en el suelo. No obstante, desafiando todas las expectativas, no solo se puso de pie y respondió al conteo de 8, sino que también enfrentó la adversidad con valentía y demostró su disposición para continuar la pelea hasta el final del asalto, desafiando la campana con una determinación impresionante. El punto de inflexión llegó en el noveno asalto cuando ocurrió el incidente de cabezazo accidental. Benn, en medio de la acción, golpeó involuntariamente a McClellan en el ojo izquierdo. Aunque McClellan se arrodilló momentáneamente debido al dolor y al impacto, el árbitro decidió que podía continuar. Este momento se ha convertido en uno de los momentos más debatidos y polémicos de la pelea. Después del cabezazo, quedó claro que McClellan ya no era el mismo. Mostró dificultades visuales y signos de debilidad física, lo que indica que había sufrido una lesión considerable. A medida que la pelea continuó, Benn aprovechó la situación y en el décimo asalto logró derribar a McClellan en 2 ocasiones, lo que llevó al árbitro a detener el combate y otorgarle la victoria a Benn por nocaut técnico. Después del contundente golpe, McClellan empezó a parpadear de forma persistente y a mover su nariz. Nigel Benn celebró con entusiasmo junto a su equipo la retención de su título, pero en la esquina de G-Man se suscitaba una situación preocupante. Las cámaras se dirigieron de inmediato hacia esa área y la inquietud se apoderó del lugar. He is on his back. He's stretched out. Is Gerald. Take a look.
Después de la pelea, se reveló la devastadora noticia de las graves lesiones cerebrales que McClellan había sufrido durante el enfrentamiento. Las consecuencias de estas lesiones fueron profundas y cambiantes para su vida. En la pelea, Gerald McClellan, cuando se retiró a su esquina, colapsó en el suelo. McClellan se encontraba inconsciente mientras se solicitaba su traslado con urgencia al hospital. Se atribuye a la previsión de la Junta Británica de Boxeo el hecho de que la vida de McClellan posiblemente se haya preservado, ya que habían dispuesto 4 médicos y un anestesista debido a las expectativas de intensa rivalidad entre los contrincantes. McClellan fue sometido a una operación de emergencia debido a la detección de un coágulo en su cerebro. El cirujano John Sutcliffe del Royal London Hospital, que realizó la operación, resaltó la importancia de la administración inmediata de oxígeno en el ring para su rescate. Se reveló que McClellan podría haber fallecido si su llegada al hospital se hubiera demorado media hora más. Antes de entrar en coma, McClellan le comunicó al Dr. Sutcliffe que estaba sufriendo un intenso dolor de cabeza. Permaneció en estado de coma durante 2 semanas. Sin embargo, la intervención no pudo revertir los daños ocasionados. Las secuelas resultaron ser devastadoras e irreversibles: la pérdida de visión por completo, la afectación de su memoria a corto plazo, los problemas de audición y la perspectiva de una vida en silla de ruedas se convirtieron en su trágica realidad, todas ellas directamente vinculadas a aquel fatídico golpe. Nigel Benn, el ganador del combate, expresó su disposición a dejar el boxeo en caso del fallecimiento de McClellan, demostrando solidaridad y deseos de recuperación completa. La pelea ha generado debates sobre la seguridad en el boxeo, con llamados a la prohibición del deporte. John Morris, del Comité de Control de Boxeo británico, defendió las preocupaciones tomadas ante el combate. El promotor, Frank Warren, y Don King elogiaron la atención médica brindada a McClellan, lo que impulsó la discusión sobre medidas internacionales de seguridad en el boxeo. El árbitro Alfred Asaro, quien estuvo involucrado en la pelea, afirmó que no tenía razones para detener el combate antes del 10º asalto, ya que hasta ese momento McClellan no mostraba signos evidentes de desequilibrio. Responsabilizó al equipo de McClellan por no actuar ante las señales de agotamiento del púgil. En la actualidad, Gerald McClellan ocupa la mayor parte de su jornada en un asiento reclinable. A pesar de ser capaz de alimentarse de manera independiente, depende de asistencia para llevar a cabo todas las demás actividades. Lisa, su hermana, quien ha estado cuidando de él durante 22 años, compartió con el Chicago Tribune que todo ha sido extremadamente desafiante y señaló en parte a las autoridades. La situación sería más llevadera si existiera algún tipo de pensión o seguro proporcionado a los boxeadores para intentar brindarles protección, expresó. El gasto anual en atención médica del boxeador asciende a $70,000, aunque reciben un cheque del gobierno por $1,920. Resulta insuficiente. Esta pelea ha dejado una marca indeleble en la historia del boxeo, sirviendo como un recordatorio sombrío de los riesgos y las implicaciones de la violencia en el deporte y la necesidad de una mayor atención hacia la salud y las seguridades de los atletas. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte, tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, porque no queremos que termines en esta tragedia después de haberte conectado un knockout o un knockout técnico.